Buenas noches, Tami, que recién te saludé. Estaba afuera acá con la cervecita, estábamos charlando con Euge. Estamos muy contentas con Euge de estar acá, muy honradas que Tamara quisiera que estuviéramos acompañándola en este día tan especial. Y bueno, con Euge estuvimos reuniéndonos, mandándonos audios, pensando en este día. Y una cosa que coincidimos apenas nos vimos es que odiamos las presentaciones de libros. Son horribles y aburridas, ¿no? Le da mala prensa a los escritores, las presentaciones, bueno. Entonces dijimos, esto no va a ser una presentación tradicional, por lo menos va a ser la intención, ¿no? No queremos que sea una presentación formal de un libro, no nos gustan las presentaciones, acá no queremos convencer a nadie, no es necesario además, va a ser como un cumpleañitos de Tamara, una celebración queremos que sea. Y bueno, acá estamos los que quieren a Tamara, los que amaron este libro, que seguramente varios de ustedes ya lo leyeron, y los que están ansiosos por llevárselos y leerlo. Y bueno, nada, eso, como decir que estamos muy, muy felices de acompañarte. Pero bueno, también queremos ponerte contra la pared y hacerte algunas preguntas, obviamente. ¿Estudiaste? Y bueno, tenemos pensado unos bloques temáticos, y a ver, Euge, si querés arrancar por el principio. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, hago totalmente mías las palabras de Nachu, la antipresentación, sí la celebración, sí hay que decirle feliz cumpleaños a Tami, déjame un autógrafo, feliz cumpleaños. Pero bueno, sí es verdad que además de la celebración, como que nos intriga un montón de cosas del proceso, nos intriga saber cómo salió este libro que es tan bello, tan verdadero, y en realidad un poco la idea es preguntarte también desde ese lugar, ¿no? Desde la curiosidad, y creo que son cosas que después alimentan mucho la lectura del libro, ¿no? Como es muy lindo cuando estás leyendo algo, empezar a ver entrevistas de quienes escriben. Estuvimos viendo todas las entrevistas y escuchando todas las entrevistas de estos días. Todo el trabajo de campo. Un trabajo de campo muy profundo. Sabemos todo y queremos saber más. Pero bueno, pensábamos como empezar por esta idea del primer libro, ¿no? Nos parecía que era importante como no obviar que esto es lo primero que Tami publica. Y en ese primer libro por lo general se condensan muchas cosas que tienen que ver con las obsesiones propias, tiene que ver con los universos propios, tiene que ver con un lenguaje particular, y de alguna forma es como todas esas obsesiones condensadas, prolijamente ordenadas, prolijamente nombradas, para salir en esto, ¿no? En desastres naturales. Y un poco te queríamos preguntar cómo lo vivís a eso, ¿no? ¿Sentís que es como un hola mundo, esta soy yo, salir del anonimato? ¿Qué te genera eso? Bueno, es gracioso porque el año pasado cuando le dije a Martín, bueno, mirá, tengo estos textos, le dije, pero mirá que son viejos, son del 2020, como está. Martín me dijo, hace unos años, no es tanto tiempo, pero parecía, capaz que porque había escrito cosas en el medio y porque un poco habían quedado como muy ligados a la pandemia, ya no estábamos en pandemia, como son textos como del taller, como bueno, eso. Y cuando salió el libro fue una sorpresa como ver las reacciones y que realmente hubo gente a la que le gustó, como yo me esperaba mucho menos como repercusión. Entonces sí, no lo pensaba como un hola mundo, pero terminó siendo un hola mundo, y me pone feliz que haya sido este libro y no otra cosa. Y además, en esta primera publicación tomaste una decisión clave, creo que lo haces a través del relato.
¿no? Del relato breve, del cuento. Y entonces nos preguntábamos si te interesaba también seguir por este camino, de este género, y bueno, ¿qué te atrae en realidad, qué te atrajo de este formato? Creo que como son textos que algunos, la mayoría surgieron de consignas, era como más fácil cerrarlos en un relato que terminaran en una novela. Estaría buenísimo escribir una novela, pero me parece que el relato tiene eso de, nada, son breves, entonces por ahí puedo ensayarme más en narrativa, como bueno, qué hago, personajes, qué sé yo, en esa extensión, que son cortos, en realidad son 5 páginas, que nada, entonces sí, como me interesa el relato, pero ojalá poder escribir una novela. Pero ahí también igual, más allá de la extensión, hay muchos cuentistas que solo escriben cuentos, que solo se dedican a publicar cuentos, y hay todo un universo ahí. Capaz que contanos un poco de esta idea de escribir bajo consigna. Estuvimos hablando con Cavallo, que hoy no pudo venir, pero que un poco nos contó algunas consignas que eran interesantes y que podemos rastrear como en el libro, y nos parece como copado que nos cuentes un poco de esta cocina, ¿no? de la escritura, de alguna forma. Bueno, sí. Hoy bromeaba antes de venir para acá con que nací en la tierra del Morosol y un poco estaba como condenada a escribir relatos para siempre. Pero sí, las consignas de Horacio eran semanales, entonces tampoco me daba para escribir una novela de una semana a la otra, ni de desarrollar demasiado. Entonces la mayoría de estos textos no eran cuentos tampoco, eran párrafos sueltos, que capaz que tenían algo como una potencialidad de que se pudiese desarrollar, pero eso tampoco salían cuentos de una semana a la otra, eran como fragmentos que después quedaban ahí como fermentándose y más adelante volvía. Ahora sí me decían, para la semana que viene dejamos la consigna y trataba de hacer algo con este texto que ya escribiste. Entonces yo le metía eso, además fue un trabajo como muy de 1 a 1, entonces le dedicamos tiempo a cada texto y él le dedicó como mucha atención y yo escuchaba mucho lo que me decía, entonces fue un trabajo como muy enriquecedor y atento de su parte. Entonces terminó en esto. ¿Y sos también de compartir los textos? ¿Cómo te llevas con eso de colectivizar, digamos? ¿O en qué momento lo haces? ¿Con quiénes lo haces? En realidad ya sabemos que, porque te escuchamos, que tus amigos o algunos amigos son muy importantes a la hora de evaluar esos textos, y evidentemente son personas que vos confías mucho y que bueno, recurrís a ellos también. Sí, cuando estaba haciendo el taller con Horacio, para que no quedara solo entre él y yo, Laura, que anda por ahí, leyó textos, Santiago, los dos Santiago Díaz, Santiago Villalba, hubo un montón de gente leyendo en ese momento y sobre todo después, cuando estaba armando el libro, como bueno, ¿esto qué te parece? ¿Se queda adentro? ¿Se queda afuera? Bueno, está Cecilia ahí también, que leyó y viene leyendo hace muchos años, hay como un confiar en lectores y en amigos sobre todo, y en sus miradas, que sé que, Santiago me decía, este texto no estaba para el libro, y yo confiaba, como capaz que yo también tenía como una duda con ese texto, se lo mandaba y me decía, no me cierra, y es confiar y se podría llegar a pensar que escribir un libro es como una actividad muy solitaria, pero para mí es como todo lo contrario, y me gusta eso, me parece lindo. Capaz que le pedimos a Santi y a Laura que nos cuenten algo, no sé dónde están. Si se animan a dar. Yo les avisé, no es nuevo esto. Yo les dije. Arrímense. No fijan sorpresa. Les pasamos el micrófono. Bueno, yo le escribí a Santi hace unos días, porque me parece muy interesante esto como de colectivizar, ¿no? Sobre todo en cuentos, que es como un formato como más amable, quizás que te pasa una novela y bueno,
La leo en un año. Pero el cuento es como que tiene otra cercanía y creo que hay como un ida y vuelta, como más fluido. Capaz que nos puedes contar, Santi, un poco. Sí, tal cual. El tema del cuento era, Tamara me escribía a las 9:00 de la noche, yo estaba cocinando, me decía, terminé este cuento que no sé si entra o no entra para el libro, y yo dejaba lo que estaba haciendo, iba y me ponía a leer y empezamos a opinar y intercambiar y no sé, siempre fue así. O sea, fue una linda experiencia también para mí porque, o sea, primero que nada que confiar en mí para leerlo. Y se generaron situaciones muy graciosas porque, o sea, yo daba mi opinión como lector solamente porque no tengo cátedra de nada para opinar, o sea, no tengo criterio, pero bueno, pero daba mi humilde opinión. Y era dejarlo a su criterio, a su decisión, y bueno, había cosas que las tomaba, cosas que las dejaba, pero se generaban situaciones muy graciosas porque sí, de repente me mandaba un texto y yo le decía, no, mira, esto no pega. Me acuerdo que estuvimos con uno que al final no entró, que había una cuestión ahí con unas mulitas y no sabíamos cómo cerrar el Lo reescribí como más de 3 veces, se lo mandaba y me decía, no me cierra, no está. Sí, entonces, no sé, para mí fue genial porque estar de ese lado o sea, me sentía en un puesto de confianza y, o sea, no sé, me encantó también poder aportar mi granito de arena para que los cuentos, para que el libro terminara siendo lo que es. Hubo cosas que entraron, cosas que no quedaron, pero nada, no sé, fue un proceso divertido. Laos, sí, pero no necesito micrófono. ¡Opa! Todo lo que es proyectar la voz. Pues docente, ¿verdad? No, para mí también fue un placer que Tami haya compartido conmigo sus cuentos. Como suele ser Tamara, muy tímida además, si podés, cuando tengas tiempo. Y claro, yo sabía que ella había nacido en la tierra de Morosoli, pero jamás esperé, o sea, el primer cuento que me pasó fue como, ¿qué le pasa a esta chiquilina? O sea, ¿cómo puede ser que tan chiquita, porque yo la conocí cuando tenía 19 años, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que tan chiquita escriba de esta manera? Porque siempre, o sea, los cuentos nos tienen así, ¿verdad? O sea, estos desastres naturales nos tienen en un estado, sabemos que algo va a explotar en cualquier momento y así es su narrativa. Entonces, yo como típica docente, lo que hacía era decirle, me parece que acá repetiste algo, pero después no sabía más que decirle en realidad, porque me impactó muchísimo, me impactó su juventud y entiendo las palabras de Horacio y entiendo que debe estar muy orgulloso además de haber llevado a cabo el taller con ella, porque el primer texto que leí me sorprendió muchísimo y a partir de ahí lo único que hacía era, creo que, me parece que, porque no me animaba ni siquiera a sugerir. Ahí está bien, sí. Y es maravilloso además que tus comentarios eran como muy distintos a los de Santi, que eran como más generales, los tuyos eran como, esta palabra no suena bien con la que viene después, entonces había algo ahí como incluso como atención en el ritmo y en el sonido, entonces abarcaban como un montón de universos así. Sí, bueno, y hay una incidencia que nos contó Horacio Cavallo, que era que él nos dijo, hizo maravillas con las consignas, ¿no? Que él también le comentaba cosas porque tenía que comentarle algo, porque estaba en un taller y bueno, quedaba mal decirle, está excelente, pero nada, creo que eso es muy lindo también, ¿no? Que esa visión de Horacio también tiene una mirada muy certera y muy profunda, ¿no? Así que por ese lado yo estaría como chocha también. ¿Aprobaste el taller también? ¿Aprobaste el taller? Yo quería preguntar un poco del estado emocional a la hora de escribir. Bien, sí. El libro, el cuentario, la serie de cuentos. Como que a mí siempre me genera mucha curiosidad preguntarle a personas que escriben, en qué condiciones escriben, dónde escriben,
¿Qué están leyendo cuando escriben? Ya habías adelantado que fue pandemia, que bueno, Sí. nos podemos imaginar un poco el contexto. ¿No estabas en Montevideo? Bueno, justo ese año yo había dicho, voy a hacer un taller y voy a hacer un taller, en principio era presencial, entonces me entusiasmaba como la idea de grupo, y eso, como de compartir y leernos. Y estaba pandemia de por medio, Horacio me mandó un mail y me dijo, podemos dejarlo para el año que viene, si se puede, o lo hacemos por mail. Y yo tenía muchas ganas de escribir también, entonces empezamos de esa manera. Y sí, en marzo arrancó la pandemia, yo me fui para Uruguay y estuve ahí como hasta junio, julio, más o menos. Entonces durante todos esos meses, semanalmente, estaba escribiendo desde mi cuarto, mirando el campo y pensando en muchas cosas. Estábamos como adaptándonos a la virtualidad, entonces yo seguí cursando materias de la misma manera, pero por Zoom, entonces tenía como esa concentración ahí en la pantalla. Y tener las consignas en la cabeza para mí fue maravilloso, como estar pensando en otra cosa y eso, como fermentando. Yo leía la consigna al inicio de la semana, el lunes, martes, y se lo mandaba el sábado o domingo, entonces estaba toda la semana pensando en eso. Y estuvo bueno, como para pensar en otra cosa durante esos meses. Está bueno eso que decís, porque también sabemos, como lo dijiste, Bueno. sos un poco perezosa para escribir. Y ahí te entiendo porque me pasa completamente lo mismo. Y entonces está ese ritmo lento tuyo, por un lado, por otro, versus tengo que llevar algo al taller semanalmente, ¿no? Así que ahí algo pasó, algo se activó, un poco de presión y funcionaste bien. Ahí con bueno, capaz que te tenemos que anotar el otro taller para el próximo libro. Uno a uno, porque si hay grupo, tengo que mandar algo porque soy yo. O sea, Bueno, pero ¿cómo viviste eso de soy lenta, soy perezosa, pero a la vez tengo la presión de estar llevando un material toda la semana? Y lo que pasaba es que a veces escribía textos muy malos. Había consignas que por ahí no... Estaban todas buenas las consignas, eso me gustó. Eran consignas pensadas, que la mayoría de las veces iban acompañadas de textos, de películas, qué sé yo, estaba bueno. Y no muchas veces me pasó decir, ¿qué cuál esta consigna? Como no se me ocurre nada. Pero eso, trabajé como muy lento, pensando toda la semana y a veces escribiendo poquito, como mandándole una consigna de 2 párrafos que después terminaba en algo más extenso, pero nada, tampoco fue que sufrí por escribir muchísimo durante todo el año, nada, hice lo que pude y lo redisfruté. Pero terminó el taller y adiós a ese ritmo de escribir semanalmente, como no, ya no se puede. Pero durante ese año estuvo bueno. Bueno, cuando empezábamos hablábamos un poco de esta idea del primer libro como condensador de obsesiones, de alguna forma, ¿no? Como acá, no sé si están todas, pero hay algunas obsesiones. Y hay algunas que aparecen como a lo largo de todos los cuentos. Nosotras con Nacho nos juntamos y empezamos a hacer una lista. Y como que había algunas cosas que se repetían y que eran muy interesantes como se repetían, en el sentido de que aparecen mismas temáticas pero desde diferentes puntos de vista, con diferentes cuentos, en diferentes universos, y queríamos como ahondar un poco en el libro para quienes ya lo leyeron, empezar a como unir cuentos, hacer como ese ejercicio que es tan divertido, y para quienes no, para empezar a tentarlos para que lo hagan. A mí me interesa también saber si esas obsesiones, como le pusimos nosotras, en realidad son conscientes o después que terminó el libro capaz que te diste cuenta y dijiste, ¿qué pasó acá? Pero nosotras marcamos cosas, infancia, vejez, el tema de la construcción de las masculinidades, por ejemplo, que está muy presente. Bueno, obviamente el vínculo entre lo humano y lo animal. Después una que nos interesó mucho y queremos ahondar un poco, que es el tema de la naturaleza y el campo. Después están mucho, están mucho los vínculos familiares, la amistad, y bueno, obviamente la muerte y la premonición. Entonces, nada, queríamos ahondar, no podemos ahondar en todo, pero elegimos 2 que nos interesaban especialmente, ¿no?
Igual capaz que antes de meternos yo quisiera ver como el panorama general, a ver si estos son como temas que te despiertan algo, que te interesa seguir desarrollando, que fue algo más casual, te sentís como identificada con esta especie de lista de obsesiones. Al parecer me interesa, ¿no? Aparentemente. Digo al parecer porque fue algo posterior, como después del armado del libro y de que personas lo leyeron me empezaron a decir, hay cosas que se repiten, como hay un patrón. Y yo un poco lo sabía, porque no es que armé el libro de ojos cerrados y elegí como los cuentos al azar, sabía que había como un clima y como una suerte de unidad, pero no tenía tan identificadas las cosas que aparecen, como los niños, bueno, la naturaleza obvio, pero la muerte, como una suerte de pulsión, como esas cosas me dijeron después y yo dije, es cierto, como están en todos los cuentos, y aparecieron de una forma muy intuitiva. Yo no dije, voy a poner esto acá para que quede todo como medio parejo, como, bueno, en esa decisión final de qué cuentos entraban en el libro, dio la casualidad de que todos más o menos tenían como el mismo tono y el mismo enfoque, no el mismo pero parecido. Entonces, nada, fue algo posterior seguro, y me interesa seguro, pero no sé si en un nivel tan consciente. A nosotros hay dos como que nos interesan un montón, porque sentimos que son como los que atraviesan todo el libro, ¿no? Independientemente del cuento, del enfoque del universo. El tema de la muerte aparece en todos los cuentos prácticamente, mayor o menor medida, con mayor o menor protagonismo, es estructural en todo el libro. Y también está el tema de la naturaleza, ¿no? De los diferentes escenarios que alojan los cuentos. Y queríamos que leyeras algo como para ejemplificar, para no hablar sobre la nada. Pero ya sabes lo que vamos a hablar. Sí, le pasamos los deberes ahí. Más que podemos empezar por el inicio de Desastres Naturales del cuento, que le da título al libro. Después de pensarlo mucho, no les quedó más remedio que llevarla a Santiguana. No es demasiado tarde para curarla si es que tiene algo malo, ¿no? Decía la madre de la niña parada sola frente a la heladera mirando el dibujo sostenido por un imán. En el papel arrugado, un animal de 4 patas volaba en el aire sobre una mesa servida. El resto no llegaba a distinguirse, podrían ser personas con rulos o árboles. Nadie se había detenido en los detalles, en ese rejunte de garabatos que había desencadenado el accidente. Así le decían, el accidente, aunque creían en lo más hondo que no había forma de que aquello fuese una casualidad. Estaba claro que los zorrillos muertos no caían del cielo todos los días, menos que menos a la hora del almuerzo, menos aún después de que una niña dibujara una escena similar y la colgara en la heladera. Algo tenía que estar mal. Ahí empieza como esta idea de premonición también, ¿no? De anticipar la muerte, que aparece no solo en ese cuento, hay un cuento que se titula Premonición, que lo aborda así, tal cual. Después en Noche Mágica también aparece. ¿Qué onda con esto de pensar en la muerte antes de que suceda, de adivinarla, de esperarla? Yo creo que es un poco el pensamiento mágico que a mí me mueve mucho, como pensamientos muy tontos, del tipo, desde siempre, si no llego a la esquina antes de que me pase el auto por al lado, se muere toda mi familia, como ese tipo de cosas. Y pensamientos mucho más, yo lo hablé creo que lo hablé contigo hace un par de meses, como, bueno, no puedo escribir sobre abuelos que se mueren porque me dan miedo que matan a mis abuelos, como ese tipo de pensamiento. Y creo que un poco eso es lo que no sé si es lo que moviliza, pero podría ser lo que moviliza esa temática como recurrente, y también como la obsesión de pensar en las cosas que pasan alrededor de la gente que se muere y los animales que se mueren y las cosas que se mueren. Podría ir por ahí. Bueno, me salgo un poquito de lo que veníamos pensando, pero pienso ahora que te escucho, es como
si ese escenario más agreste, ¿no? Más en contacto con la naturaleza te hace más consciente de ciertas cosas, de la muerte, ¿no? También, no sé, me imagino. Capaz que es un prejuicio de citadina. Claro. No, bueno, yo cuando me mudé al campo dejé de comer animales, dije, jamás podría comer una milanesa de vuelta. Y eso, de ver a una cabra colgada, yo dije, ya está, como quizás en ese sentido, sí, o nada, ver un animal que se pudre y lo que pasa alrededor de ese cuerpo que se pudre, como en ese sentido puede ser que sí, como estar atenta a esas conexiones, que tampoco sé si es algo como muy, no lo pienso como algo terrible, son cosas que pasan, pero creo que lo podemos utilizar. Después, o sea, venimos hablando de esta idea como de la muerte como una premonición, ¿no? Como lo que todavía no ha sucedido, pero que está ahí como acechando o en el pensamiento, en la idea. Pero también hay cuentos que abordan la muerte desde un lugar como muy concreto, ¿no? Y eso también es muy interesante. Y sobre todo me parece interesante cuando pensás, bueno, ¿cuáles son esos personajes que mueren o que están cercanos a la muerte? Y hay como cierta vulnerabilidad en esos personajes, ¿no? Que son niños, que son animales, que se abordan también temas relacionados con la salud mental, el suicidio, y me parece como dentro del mismo tema de la muerte, como otra cara, ¿no? Muy distinta a la de la premonición, muy distinta a esta idea que hablabas recién como de la naturaleza, su descomposición natural. Que también como que me gustaría que nos contaras un poco de ese interés como de abordar desde ese otro lugar la muerte. Bueno, durante esos meses yo estaba bastante obsesionada con Lucrecia Martel, estaba como empezando a ver, vi la escena varias veces. Entonces dije, que se mueran niños no está tan mal, como puede funcionar. Yo decía, no puedo poner que un niño se va a morir, como voy a ser la peor persona del mundo. Pero después vi esas películas y dije, está muy bien, y me quitó como ese peso de sentir culpa por escribir cosas terribles. Mencionamos a Lucrecia Martel en un momento cuando charlábamos con Eugenio, ¿sí? Sí, hay un universo ahí muy emparentado con esas cosas. Bueno, y nos mandó el personaje del gaucho, ¿no? Los que no lo leyeron, arranca con todo el libro. El gaucho de la fuerza es un personaje increíble y bueno, que también esta dualidad de el machote, ¿no? Que hace todo gala de toda una masculinidad muy marcada y que después es un tipo que está totalmente destruido y muy frágil, ¿no? Es muy interesante. Yo quiero hacerle a Tami una confesión sobre ese cuento. Yo lo leí y ahora lo volví a leer. ¿Cómo que lo leí yo antes? ¿Yo? Yo todo el tiempo me estoy imaginando ese personaje como Hagrid. En mi cabeza es Hagrid uruguayo. Claro. No puedo salir, necesitaba decírtelo, perdón. Pero ¿verdad? El gigante de Hagrid uruguayo. Bueno, seguimos por el tema de la naturaleza en el campo, ¿les parece? Que fue como otra de los elementos como recurrentes que nos interesaron. Marcamos algunos fragmentos también que nos parecía que estaba lindo que leyeras, capaz que podemos, página 18. El cielo se ilumina, el relámpago abre una brecha en el tiempo del campo y de repente todo movimiento queda suspendido en el aire. Cada piedra, rama, oveja, vaca, ellos mismos se elevan en el aire por unos segundos, imantados por la electricidad inminente, y todos los seres vivos del campo tienen el mismo pensamiento. Ojalá que el rayo caiga en otra parte. Los dos hombres se tiran al suelo, se acuestan junto a las piedras y se tapan los oídos.
uno flacucho, frágil como una ramita seca, el otro macizo, imponente. Cuando el rayo impacta en algún lugar cercano, el gaucho aprieta el hombro de su compañero de búsqueda y ahí se quedan durante mucho rato, quietos, unidos por ese roce producto del miedo, del desespero o de la tormenta debajo del chaparrón. Me encantan a mí como esos pasajes del libro que ponen como protagonista a la naturaleza, ¿no? A todo lo que pasa y que los personajes no pueden controlar. No tienen protección alguna, ¿no? Están a la intemperie y están a la deriva también un poco en estos cuentos. Y que son afectados también, ¿no? Como todo lo que pasa a nivel climático del escenario en el que están, esos son muy vulnerables a todo eso. Y eso está varias veces en el libro y son pasajes muy hermosos, también son como muy poéticos, ¿no? Como que hay algo de eso, que la naturaleza como que tiene cierta poesía en la descripción de lo que pasa. Y también yo le comentaba a Euge que había como asomos también de Horacio Quiroga, ¿no? En esta cosa de la naturaleza un poco agobiante. El ejemplo del cuento Papo que me encantó, no sé, me parece que hay una cosa interesante de no idealizar estos espacios, ¿no? Si bien seguramente a vos te enamoran en muchos sentidos, también está ese peligro inminente, que también puede llegar a ser hermoso de contar. ¿Cómo lo vivís vos eso? A mí me asustaba un poco esto de la idealización, como bueno, hay tanta violencia, yo no quería hacer ningún tipo de declaración de principios y decir esto está mal, esto está bien, como para eso no me interesa, no me interesaba. Y me asustaba eso, como de que sea un libro del campo y para el campo y como una defensa del interior, que no es lo contrario tampoco, no es ninguna de las dos cosas, pero sí lo pensé y me asustaba, y lo hablé con algunas personas, y era como, bueno, ¿cómo se lee esto? Pero al final lo dejé fluir y dije, los lectores van a hacer lo que quieran con esto del lugar, no sé qué. Bueno, de hecho también que decía, una de las preguntas que queríamos hacerte era si vos tenías miedo como que se te encasille en una escritora que cuenta, bueno, historias un poco de tierra adentro de esas cosas. O si también dijiste que sería difícil haber escrito sobre Montevideo, por ejemplo. ¿Cómo ves eso? ¿Tenés como ya como una idea de que las historias te van a surgir por ese lado o cómo es eso? Yo creo que me da menos curiosidad Montevideo que el interior, porque lo conozco menos. Yo imagino que es por eso. Como dame un par de años más viviendo acá y capaz que sale un libro de cuentos sobre Montevideo. Como, no lo descarto y tampoco es que yo odio Montevideo, jamás escribiría sobre Montevideo, he escrito sobre Montevideo, quería decir. Simplemente es una cuestión de curiosidad y eso, ya de por sí soy perezoso, no me voy a poner a escribir sobre lo que no me da mucha curiosidad, pero vamos a ir. Bueno, te fue muy bien en todas las respuestas también, entonces ahora se viene lo peor. Esto fue como un calentamiento nada más. Bueno, hicimos un cuestionario veloz para responder sin pensar, sí, que nos parecía divertido y vamos a tener que hacer toda una maniobra con los micrófonos, creo. Yo le pongo el micrófono. Son preguntas rápidas que, bueno, empieza. Bueno, nos van a ayudar a conocerla un poco más en profundidad también. Sí, total. ¿No? Como si fuera una entrevista de galería así súper rápida, ¿viste? Sí. Bueno, dale, arranca Euge. Bueno, dos opciones. Haber participado en la generación del 45 o del grupo de Bloomsbury. Generación del 45. Lo bueno. Si tuvieras que elegir solo una cosa, ¿leer o escribir? Leer. ¿Te vas a tomar un café con Schweblin o Mariana Enríquez? Con Mariana Enríquez.
Unas vacaciones visitando el pueblo de las hermanas Brontë o el universo de Quiroga en Misiones. El de Quiroga en Misiones. ¿Taylor Swift o Lana del Rey? Taylor Swift. Bien ahí. Una noche de stand-up o una lectura under de poesía. Una lectura under de poesía. Que puede ser stand-up también. ¿Quién? ¿Digo yo? Si pudieras usar el DeLorean de Volver al Futuro para ir a visitar a un solo escritor o escritora, ¿a quién elegirías? Ay, difícil. A Morosoli. El primer libro que te puso colorada, todos los sentidos amplios de eso. Ay, no sé, alguna saga adolescente. Esta de Ángel, Hash Hash. ¿Circe Maya o Marosa? Circe Maya. La mejor peli que viste que esté basada en algún libro. No pasa palabra. No sé. El objeto personal u obra de qué artista de cualquier disciplina te gustaría tener en tu casa. Tengo un cuadro de Verónica Arias que me gusta mucho. Oh. ¿Escribir de mañana o escribir de noche? De noche. Lo mejor de escribir en Uruguay es... Puedes hacer lo que quieras. Yo creo que esta ya tiene respuesta, pero la vamos a hacer igual. Dale. Te proponen hacer una peli con uno de tus cuentos. ¿Quién la dirige? Sí, eso Lo sabía. Si Desastres tuviera banda sonora, ¿cómo sonaría? Ay, me olvidé de traer el link. Era una mezcla de Niña Tormenta, de Taylor Problems y Tallo. Perfecto. Y si Desastre fuera un paisaje, ¿cómo sería? Sería un cerro de igual. Si Desastres fuera una personalidad literaria rioplatense, ¿quién sería? Ahí sí podría ser Fernanda Llori, me gustaría que fuese Fernanda Llori. Y si Desastre fuera una hora del día, ¿qué hora sería? La tardecita. Muy bien. Para terminar, esta noche te van a pedir firmar muchos libros. ¿Ya pensaste dedicatorias de antemano o vas a improvisar? No, yo pensé. Muchas gracias, Tami.